Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos la cabeza de Freddy Fazbear con mandíbula mecánica, el animatrónico protagonista de Five Nights at Freddy's y que está de regreso con su propia película que llegará este Halloween. Antes de comenzar quisiera hablar de la escala de la cabeza. Mide 45 centímetros de alto, casi 60 con su sombrero. Es más o menos la escala que se maneja con los animatrónicos y sí que puede ser demasiado grande. Por ello dejé una versión reducida a la mitad en caso de que quieras un casco normal o para un tamaño infantil. Además el mecanismo es bastante sencillo, consta de un par de tornillos con ligas y lo manejas abriendo y cerrando la boca. Aparte me puse un pasamontañas y unos lentes de sol para esconder mi rostro. Ahora, la plantilla consta de 32 páginas que deberás acomodar en este patrón de 8 por 4 hojas para formar las piezas. Recorta cada una por el margen y pégalas entre sí con pegamento en barra o cinta adhesiva. Yo te recomiendo empezar por pegarlas de forma horizontal para hacer 4 filas de 8 páginas. Así será más sencillo juntar una encima de la otra para completar toda la hoja. En las plantillas te dejan un plano para que las ubiques según su lugar. Recorta cada una ligeramente separado del borde para desprenderlas y pégalas bien extendidas sobre cartón corrugado o el material de tu preferencia. Si no tienes láminas tan grandes, siempre puedes dividirlas en otras más pequeñas para que quepan y pegarlas más adelante. Luego recórtalas con mucho cuidado siguiendo la línea. Son 30 piezas en total. Notarás que los bordes están numerados para indicar el punto exacto de unión. Yo empecé pegando la pieza de los ojos que luego irá justo en medio de la pieza principal. Esta es la más grande y se pega juntando las tiras de los costados procurando que tenga esta forma cónica con el borde curvo, como si fuera una especie de POW. Pegamos la pieza de antes justo en el espacio del frente, ponemos la tapa en la parte superior y la trasera en la posterior. Ambas son muy fáciles de pegar y completarán la base de la cabeza. Notarás que a los lados hay unos recuadros con una cruz que indican el punto exacto de las orejas. Haz una perforación para no perderlo, ya que el papel se va a desprender en el proceso. Tampoco olvides los anillos de los ojos. Ciérralos uniendo las puntas y pégalos en su lugar de tal modo que se doblen hacia adentro. Lo siguiente es el hocico. Consta de 2 piezas marcadas con una H, de las cuales debemos pegar las tiras para hacer cada mitad y juntarlas desde la más angosta, formando esta hendidura justo en el medio. Tápalas por debajo con la tercera pieza y pégalo en la parte frontal de la base. Justo encima va la nariz. Se hace con esta pieza con forma de flor a la cual debemos pegar todas sus tiritas para hacer esta especie de tazón. Lo volteamos y lo pegamos. Volviendo con las orejas, en esta parte pondremos unos cuadros de cartón piedra con un orificio de unos 2 centímetros de diámetro. Pegamos uno por fuera y otro por dentro en cada lado, de tal modo que la perforación quede justo en el centro. Usa pegamento instantáneo y recorta el círculo siguiendo la forma. Este debe ser lo suficientemente grande como para que un palo de escoba entre a presión. Un tramo de unos 12 centímetros será suficiente para pegarlo con pegamento blanco clavándolo apenas una pulgada, haciendo esta especie de cuernos que serán los postes para las orejas. Mientras se seca haremos el refuerzo interno. Se conforma de esta pieza con 4 divisiones y unas placas para cada una. Hice un corte a la mitad de las líneas para hacer ranuras e insertar las placas a modo de cruz en el orden que marca el número. La base tiene los cortes en la mitad superior y las demás en la inferior, creando esta especie de esqueleto para la base. Y en cuanto a los postes, una vez que sequen podrán aguantar todo el peso de la misma. Es un método que ya he usado con el casco de Venom o el de Chainsaw Man. Asegúrate de pegar el esqueleto con la placa número 1 hacia el frente. Acomódalo como sea necesario, de tal modo que las orillas se peguen a las paredes. Incluye también esta pieza para tapar el fondo y cerrar la base por debajo. También ayudará a mantener la cabeza a esta altura justo sobre los ojos, tapando la cara pero dejando ver sin problemas. No obstante, no tiene forma de quedarse fija. Esto se corrige con una tira de cartón de unos 12 centímetros de ancho que cerraremos como una corona que sea ligeramente más grande que nuestra cabeza, y la pondremos para sostener toda la pieza. Trace un círculo con un compás para hacer una guía y pegarla firmemente. Debe quedarte un poco grande para que más adelante pongas tiras de foam y hielo espuma para acolcharlo y hacerlo más cómodo. Por debajo, la mandíbula no pesa mucho, pero sí necesita un soporte firme capaz de sostener los tornillos que servirán como eje. Diseñé esta otra plantilla que deja un gran espacio para pegarla y otro para desplazar la mandíbula. Hice 2 pares en cartón industrial de 3 milímetros para que las piezas sean rígidas. Cada una estará ubicada entre estas 2 tiras a los lados, justo debajo de las orejas. Dóblalas de este modo para que adopten la curvatura de la cabeza y pégalas entre sí con abundante pegamento blanco. Usa este mismo para pegarlas. Yo incluso puse una prensa para sostenerla en su punto y lo dejé secar varias horas bajo el sol. No quieras pegar esto con silicón o de lo contrario puede llegar a desprenderse. El pegamento blanco es la mejor opción para esto, así también podrá sostener su propio peso. Por último pegué unas tiras de cartón industrial en la corona para reforzarla y terminar con la base de la cabeza. Seguiremos con la mandíbula. La primera pieza tiene un punto marcado en sus costados que será por donde irán los ejes. Perfóralos para no perderlos y quitar el papel de la plantilla.
Es muy fácil armar esta pieza y con la segunda debes doblar las tiras de este modo para que adopte la curvatura, dejando esa división como en el hocico. Pega las tiras por encima y luego únela con la primera. Irá tomando forma por sí sola. Hice otra plantilla para los costados a partir de una tira de cartón piedra. Haz 4 de esas para pegar una por dentro y otra por fuera, haciendo una pared más gruesa para el eje y reforzando esta parte. Luego solo recorta el sobrante de cartón corrugado y redondea las esquinas. La tercera pieza es solo una tapa o cubierta para cerrar la parte interna. Fíjate cómo se deben reducir las puntas de la mandíbula para que pueda rotar libremente sobre los soportes. Marca el centro para no perderlo y haz un barreno con una broca de 1/4 dentro del cual puedas meter un tornillo de esa medida, o más bien debe ser ligeramente más grande para que pueda girar. Volví a copiar la silueta en otra plantilla para hacer el otro agujero en la misma posición. Haz lo mismo con los soportes de la cabeza y pon los tornillos para probarlo. Sostén la mandíbula con una apertura de unos 5 centímetros y marca su posición por dentro y por fuera. A partir de esa marca coloca un pequeño cuadrito de madera para que sirva de tope, evitando que se cierre por completo y manteniendo la apertura. Pon otra marca unos 5 o 7 centímetros del eje en la mandíbula y en la cabeza, y haz un barreno en cada uno para poner otro tornillo. Estos serán para las ligas que harán funcionar el mecanismo de la mandíbula. Por eso reforcé toda la orilla con más tiras de cartón piedra similar a la parte del eje con la pared más gruesa, y aseguré los tornillos con tuerca y rondana para que soporten la tensión de la liga sin riesgo de que lleguen a ceder. Terminé sellando ambas piezas con pegamento blanco, pero adicionalmente preparé engrudo Art Attack para que sea sólido, hecho con una parte de agua y una de pegamento. ¿Sabes cómo hacer esto? Remoja tiras de papel periódico para forrarlo por completo, por dentro y por fuera. Unas 3 capas serán más que suficiente y termina con una de puro pegamento, haciendo que la cabeza sea dura como una roca. Y no olvidemos las orejas. Estas son muy fáciles de armar con tan solo 3 piezas. La primera tiene muchas tiras que se cierran para hacer otro tazón, mientras que la 3 va en el centro de la 2, formando esta pieza para tapar a la 1. Por dentro llevará un tubo de cartón como este. Se usan en los rollos de telas o plásticos. Corta un círculo en el que entre a presión hasta el fondo de la oreja y córtalo dejando unos 2 centímetros por fuera. Serán para colocar las orejas sobre los postes que hicimos antes. Estos los encuentras en cualquier tienda de telas. Yo los conseguí en un parisina. Una ventaja es que no hace falta preocuparse por la textura que deja el periódico, ya que forraremos las piezas con tela. Para esto envolví la cabeza con plástico y cinta canela para trazar otro molde con esta forma hasta la mitad de la cabeza, y la extraje como una funda. La recorté de esta forma para extenderla sobre la tela y copiar ambos lados con una greda. Puedes usar la tela de tu preferencia. En mi caso usé fieltro, que es bastante económico y puede estirarse de esta forma, lo que facilitará la tarea de cubrir toda la pieza. Empieza a pegar desde la parte en medio justo entre los ojos y aplica suficiente silicona en la orilla de estos para que se marque la forma. Desde aquí puedes cortar el agujero y doblar el sobrante para pegarlo por debajo. Aquí estiré la tela para meter el poste sin tener que hacer otro corte. Gracias a esto se mantiene lisa y se adhiere bien a la cabeza. Ve pegándola poco a poco y termina cerrando desde la parte posterior. Para el hocico usé un color beige procurando que se defina la hendidura. Dobla el exceso por debajo y tápalo con otra capa. Con las orejas solo corté una forma circular con un orificio para el poste y fui pegando el resto hacia la parte interna, cortando el exceso y aplicando suficiente silicón para el centro. Luego solo tapé esta parte con el mismo color que el hocico. La única parte de la cabeza que no se cubre con tela es la nariz. En vez de eso la cubrí con algo de foamy moldeable, aplicando un poco de agua para alisar la superficie. Y usé un palito para no salirme del borde. Lo pinté de negro y apliqué pegamento para que brille. Hice lo mismo con la mandíbula. En vez de una sola pieza podrás cortar tiras más pequeñas que puedas pegar y emparejar sobre la superficie. Solo cuida que se vea uniforme. En esta parte pondremos una cinta de poliéster de 1 pulgada con la que manejaremos el mecanismo. Haz un par de agujeros más o menos a esta altura y mete unos tornillos para anclar la cinta. Al usarla, esta tiene que pasar debajo de tu barbilla, y aunque puedes fijarlo de un punto a otro, la mejor opción es poner un broche de hebilla. Ancla una mitad con una cinta corta y pon la otra con una más larga para ajustarlo. Con esta te podrás abrochar la cabeza como si fuera un casco de bicicleta. Esto ayudará a mantenerla en su lugar, y de paso puedes tapar los tornillos con cinta o Thermofit. No pegué la tela en esta parte para colocar y atornillar la mandíbula, y le puse tuercas de seguridad para que no se salga sin importar cuánto se mueva. Pruébalo y pega la tela. Para la boca también hice este pequeño barbiquejo con goma eva y lo pondré sobre la cinta con un sujetacables. Este le dará un poco más de altura para abrir la mandíbula y lo hará más cómodo de usar. Le puse las ligas para probarlo y comprobar que funcione.
ya solo restan los detalles. Empezaremos con los ojos. Los haremos con unas esferas de unicel que quepan perfectamente en su sitio. Estas son del número 6. El unicel está lleno de grietas y huecos, así que empezaremos lijando la superficie con una lija fina o de esponja para alisarlo lo más que podamos, y para resanar usaremos gesso acrílico. Este es un imprimador a base de yeso que servirá para tapar las divisiones. Aplica unas 3 capas y déjalo secar antes de lijar otra vez. Y después aplica 2 capas de pegamento blanco. Vuelve a aplicar otra de gesso y luego otra de pegamento. Dale otras 2 de cada una para que tenga una superficie lisa y brillante. Este método es muy útil para revestir el unicel. Te dejo el orden de las capas aquí mismo. Una vez seco, ubica el centro y traza unos círculos para el ojo con un compás. Los diámetros pueden variar, pero deberá verse de esta forma. Píntalo de blanco como base y remarca el círculo para pintar la córnea con un celeste o azul claro, sin salirte del borde. No sé cómo pintar ojos, así que lo primero que pensé fue trazar líneas de afuera hacia adentro con un pincel delgado, o en vez de eso tomar un pincel plano e ir marcando esas líneas por toda la circunferencia, presionando el pincel con los dedos y usando un azul un poco más oscuro. Al final, remarca la circunferencia de la córnea con un marcador azul oscuro. Usa una pizca de foamy moldeable para rellenar el hueco del compás y terminar por pintar la pupila de negro, y con un marcador para el contorno. Por último, tomé un pequeño círculo de foamy y le pegué un palillo con pegamento instantáneo de esta forma para hacer un mini sello. Me permitirá marcar círculos de ese tamaño fácilmente para hacer un detalle de brillo en los ojos. Si haces uno, recuerda practicar varias veces antes de marcarlo en el ojo, justo en el borde entre la pupila y la córnea. La verdad se ven mejor de lo que esperaba. Una vez que sequen, aplica pegamento blanco para proteger la pintura. Aunque solo pinté la mitad frontal, cúbrelos por completo para revestir el foamy y aplicar una capa de laca o barniz en aerosol, haciendo que se vean relucientes. Sigue el sombrero de copa. Traza y recorta un par de círculos para hacer unos anillos, además de una tira con esas medidas que enrollaremos como un tubo que irá dentro de uno. Rodeamos el borde con una tira de 2 centímetros de ancho y encima ponemos el otro anillo. Cerramos la parte superior e inferior con los círculos restantes y los sellamos con pegamento blanco. Cuando lo termines, repite los cortes en foamy y pégalos en orden para forrar toda la pieza. Séllalo con más pegamento y píntalo de negro para que adopte el color. Repetí el método para hacer unas cejas en un foamy más grueso. Pegué 2 láminas de foamy o goma eva de 5 mm para hacer los dientes. Recorta 8 cuadros de 3 cm por 3,5 y lija las orillas para redondearlas. Píntalos de blanco y cúbrelos con pegamento, obteniendo estos cubitos. Una vez que tengas los 8 dientes, el sombrero de copa, las cejas y el par de ojos, podremos ensamblar toda la cabeza. Pega los dientes en la mandíbula con pegamento instantáneo, 4 en la parte frontal y 2 a cada lado. No lleva ninguno en la parte superior. Para los ojos primero pega un cuadrito de espuma para que sirva de base y le dé un poco más de altura. Justo encima pega las cejas dando la expresión que quieras, además de unas tiras en los ojos para hacer los párpados. Pon las orejas sobre los postes y por último el sombrero, al que le puse una tira de velcro para poder desprenderlo. Para terminar solo queda poner las ligas. Yo las doblé para que tenga mayor tensión y puse 2 a cada lado. La cantidad puede variar dependiendo del tamaño y cómo las pongas, solo asegúrate de que regrese la mandíbula a su lugar. Una vez hecho esto, la cabeza de Freddy Fazbear está terminada. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, estoy muy emocionado por la película. Da nostalgia ver que han pasado casi 10 años desde que salió el juego, y que por fin llegará este Halloween. Merece ser un trabajo muy especial, y les aseguro, no será el último. Espero les sirva para el estreno. Díganme qué otro animatrónico les gustaría que hiciera. Hasta entonces, agradeceré mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.